¿no? El antiguo camino real, esto era lo que le unía por supuesto rectificado y demás, pero es el que unía Chavarría con Concepción, que a su vez el camino que traía de Mercedes, era la unión. Lugar de abastecimiento también del pueblo, de la ciudad, porque en carreta traían, en carros traían las distintas mercaderías que necesitaban para la subsistencia de la población. Bienvenidos a Concepción del Yaguareté Corá y bienvenidos a nuestro museo histórico, ¿sí? Mi nombre es Viviana, más cortito, Vivi, ¿sí? Soy la guía de acá. Cada museo tiene su guía, ¿sí? Así que ahora si visitan los otros van a ver que están los chicos. Este pueblo se fundó, un segundito, ¿le molesta? Sí. Un 21 de septiembre de 1796, ¿sí? Con el nombre de Yaguareté Corá. ¿Alguien sabe qué significa Corá? Corral. Corral. ¿Por qué corral? Porque nosotros estamos rodeados de esteros, lagunas y bañados, y los pastizales. Ese es el corral de límites naturales que tenían los animales, el yaguareté, el felino, con el pueblo. Ellos no veían la necesidad de meterse al pueblo porque tenían todos sus alimentos del otro lado. Por eso le ponen Yaguareté Corá. Traducción, corral de tigres, ¿sí? Se funda, como le decía, el 21 de septiembre de 1796 con las familias que ya estaban acá sentadas, ¿sí? Que eran 82 familias españolas y 26 nativos. Ellos ven este lugar como la isla, la parte más alta de toda la zona, ¿sí? Porque el otro eran todos inundables, digamos. Entonces se empiezan a sentar acá, fundan como poblado y después el poblado fue creciendo. Es pueblo, es cabecera de los distintos departamentos, como ser Santa Rosa, Tabaí, Tatapuá y las distintas colonias que nos rodean, ¿sí? Este edificio era nuestra antigua iglesia católica, construida en 1820. Esta es una foto de lo que era la fachada anterior que ustedes estuvieron viendo acá adelante. Bueno, lo que se hizo con el edificio, se cerró mucho tiempo porque se fue derrumbando. Se cae nuestro campanario, que nuestro campanario no estaba donde está el mangrullo ahora, estaba en el medio, digamos, del lado adentro. Se cae con una de las tormentas, porque antes teníamos tormentas grandes, y termina de derrumbar toda la parte del medio. Entonces se cierra, se habilita solo esta parte de adelante, que se usa después como salones de usos múltiples, pero como iglesia ya no. Arranca la construcción de la iglesia nueva que está al lado y la terminan en 1975, ¿sí? Terminan, cambian todo y este queda, salón de usos múltiples, un tiempito más. Después ya se cierra completamente, porque las paredes estaban todas sentadas en barro, entonces no tenían el mantenimiento y como ya tener peligro de derrumbe se cierra, ¿sí? Mucho tiempo estuvo abandonado hasta que en el 2003 nosotros con el turismo arrancamos en el 2002 a hablar sobre el turismo, solo hablar. Y viene Douglas Tonkin con el proyecto de la reintroducción de especies, que el mayor proyecto es reintroducir a los yaguaretés. Corrientes queda sin yaguareté. 70 años estuvimos en toda la provincia de Corrientes sin yaguareté. Arranca ese proyecto, se arranca a hablar del turismo, de Libera. Nosotros tenemos a 26 kilómetros acá. Entonces también se arranca a hablar de cómo el pueblo podía crecer por eso. Se presentan varios proyectos desde el municipio para ver qué se podía hacer con nuestro edificio histórico, que lo estábamos perdiendo, ¿sí? Se presenta todo el proyecto en Corrientes, en el gobierno provincial, y se aprueba el proyecto para hacer museo en este edificio, ¿sí? Se restauró todo el edificio en general. Acuérdense que estaba gran parte todo derrumbado. Y recién en el 2013 se inaugura como museo histórico. Ahora en julio se cumple 10 años de que este edificio se convirtió en museo histórico. Obviamente las paredes fueron levantadas a nueva, el techo a nuevo, todo se
trató de reflejar y de mostrar toda la parte de la madera que se usaba antes. Las puertas son originales, restauradas, la de entrada y la de los dos costados. El altar que vamos a ver allá es original de nuestra antigua iglesia, que la construcción la terminaron en 1833. ¿Sí? Así que yo les voy a contar un poquito más allá, aquí ven también. ¿Sí? Contanos un poquito quiénes se ocuparon de la museografía, de la organización, de cómo está distribuido el museo, cómo está hecho, porque yo les cuento a ellos que es un museo totalmente didáctico. Sí, es didáctico. Vino un museólogo, Carlos Vaquero, con todo su equipamiento y su equipo de trabajo, y empezaron a trabajar con las personas locales de acá, o sea, los guías de acá. Nosotros en ese entonces estábamos estudiando como para guía de sitio. Entonces, ¿quién más que la gente del pueblo que conozca? ¿Sí? Y la idea de ello era también que toda la gente del pueblo participe en eso. Entonces lo que hicieron es, íbamos, porque yo también participé, íbamos casa por casa preguntándole a la gente si quería donar, si qué tenía para donar, si qué le parecía. Se hizo una encuesta en todo el pueblo y la gente chocha, encantada de donar las cosas antiguas que tenía en su casa. ¿Sí? En vez de tenerlo tirada en el fondo, los traían, se hacía toda una limpieza especial, digamos, con el equipo. Fueron años de trabajo de recolección y de restauración también de las cosas donadas por la gente de acá, o sea, por las personas mismas de acá del pueblo. Y casi todos los días ellos vienen, ese era de mi abuela, de mi bisabuela. ¿Por qué? Porque van a ver en el recorrido que cada objeto tiene su nombre y apellido. ¿Sí? Entonces ellos mismos, cuando sus familiares, muchos no viven acá, viven en Buenos Aires, en distintos puntos del país, ellos le traen a sus familiares y le muestran, mirá, ¿te acordás? Este era de mi abuela, este era de la abuela fulana. Ayer me pasó unas imágenes que estaban allá, vino, le trajo unos parientes, le dijo, ¿te acordás? Era de la abuela fulana. Eso te da una emoción, que ellos vengan y cuenten lo que y recuerden sus pasados. ¿Sí? Y valoren también todo eso. Exactamente. Todas esas objetos que cosas. a lo mejor están tirados Claro. en la casa, que a veces no tenemos dónde tenerlos, porque es cierto. O lo tienen afuera, o lo tienen, entonces, y hace poco vinieron a hacer más donaciones, pero nosotros no podemos aceptar, o sea, sí se aceptan, pero tenemos que hablar al Instituto de Cultura, que depende del edificio, digamos, y ahí ellos autorizan. Que hace la recepción. Sí, autoriza si nosotros hacemos la recepción y después sí o sí mandamos a Corrientes para que también le hagan una limpieza y después recién vuelvan. Así tenemos una máquina de escribir que habían donado, unas cucharas también de alpaca, que ya se mandó a Corrientes y tienen que volver ahora para ser exhibidas acá. Eso se encontró en una isla llamada Disparito, acá adentro de los Disparo. Sí, en el Disparo. Acá en el medio liberal. Sí, se encontró en una excavación. Entonces, en el centro de interpretación, antes que se modernice, cuando lo abrieron recién también, trajeron todos los restos que hay todavía, y también habían encontrado muchas conchillas. En esa isla hay muchas conchillas. Y eso es lo que le llamaban. Mucho tiempo vinieron a investigar la UNE. La UNE se instaló acá para investigar por qué pero en esa zona, en esa isla nada más, había muchas conchillas. Hasta habían encontrado restos humanos Cementerio. enteros, Sí. que Nosotros trajeron. conocemos al antropólogo que hizo el descubrimiento. Enrique. Es más, comentando con él, dijo que no eran netamente guaraníes, sino que parece una mezcla porque tenían, por la forma del cráneo, era una mezcla con aparentemente europeos. Una mezcla rara que había que investigar más para determinar si conformaron una población o eran mestizos varios. Claro. Y ese llevaron al Museo de Ciencias Naturales ahí de Corrientes. Ya no está más acá, en el centro de interpretación. O sea que entonces los hallazgos es en la isla del Disparo. Sí. Yo que el cementerio estaba destilado. No, en esa isla encontraron, y también encontraron los restos de vasijas, lo que usaban para hacer los hilados de lana, punta de flechas, lo que usaban para cazar. Acá se trajo solo esa partecita, digamos, como para... Es interesante porque si hacían cerámica era una cultura avanzada. Sí.
Y después van a ver palas, estribos que se siguen usando, la tijera. Acá llama mucho la atención siempre la plancha. ¿Te acordás, mi abuela? ¿Te acordás cómo planchaba la abuela? Estas planchas son tema de conversación acá. Esta campana en realidad, cuando se cae todo el campanario se raja. no. Ahora le explico por qué. Esta es una cortada perfecta. Acá sí se rompe todo. Pero me decía el padre Julio, que está a cargo ahora de la iglesia, me decía, esta campana se nos perdió. Cuando se cae todo el campanario, las campanas que se rompen se vuelven a mandar para la fundición y volver a hacer nuevas campanas. Y se perdió. Nunca encontraron como para mandarlo. Cuando se estaba haciendo todo de nuevo, la restauración del edificio y todo, encuentran atrás, bien abajo de todo, esta campana. Entonces le preguntan al padre si iba a mandar y él le dijo que no. Si se quiso quedar en su casa, que se quede en su casa. ¿Sí? Y esta campana, y también suelen venir los monaguillos de antes, los que tocaban acá las campanas y todo, decían que esta era la campana de dolor. Cuando fallecía alguien, el famoso doble, era esta campana. Siempre tuvo este corte porque sonaba diferente a las otras campanas. ¿Sí? Decían, esta era nuestra campana de dolor, decían ellos. Nosotros cuando tocábamos el doble teníamos que tocar esta campana. Una de las otras y esta es que te hace el último golpe, digamos, de tristeza. Ellos ingresan en Yaguaretecorá un 25 de noviembre de 1810. No existían las rutas que ahora todos conocemos. Ellos bordeaban los ríos. Y para ingresar acá, ingresan por el río Corrientes. Nosotros el río Corrientes lo tenemos de este lado, del lado de Chavarría. ¿Sí? Ingresan acá, permanecen 3 días con sus tropas acá, para justamente descansar por todo lo que venía pasando, secar las ropas, limpiar las armas y también las municiones, que eran las pólvoras, poner a secar. ¿Sí? De acá se lleva nuestro niño héroe, Pedro Ríos, el tamborcito de Tacuarí. El general, como muestra en esta representación, entra, si bien no estaba toda la estructura de la iglesia, porque en 1820 se termina la construcción, ya había una capillita en el fondo. Entonces, él pasa a dar la representación del pueblo. Sale del lugar y se encuentra con el poblado. Es más, ya había una milicia acá en Concepción. Se unen con él como voluntarios y también el papá de nuestro niño héroe le da como ofrenda a la patria a su hijo. Le entrega lo más preciado, era un niño de 12 años, para que acompañe al general y sus tropas en la expedición a Paraguay. ¿Sí? Primero el general no acepta porque era un niño muy pequeño, si bien había niños en su ejército, pero ya era un poquito mayor, digamos, de 16 años en adelante. No acepta, hasta que lo termina convenciendo un comandante que se llamaba Celestino Vidal. Él venía con problemas de visión. ¿Por qué? Por todo lo que venía pasando. ¿Sí? Le convence, le dice que le lleve para su lazarillo, para su acompañante. Entonces parten de acá un 27 de noviembre hacia Paraguay. En Tacuarí llegan en marzo, pero ellos en enero ya empiezan a entrar en territorios paraguayos, ¿sí? Y ya empiezan a ver enfrentamientos. En Tacuarí es el mayor enfrentamiento, que es que los emboscan a veras del río Tacuarí y ellos tienen que rendirse. Pero antes de que se rindan en el enfrentamiento, el niño recibe 2 balas de fusil y pierde la vida. ¿Sí? Pero el niño no es que ya era el tamboril acá, él no sabía tocar el tambor. Le enseña a otro chico que se llamaba Pedro de Bustamante que sí, él ya era el tamboril del ejército. Entonces le enseña a tocar los 8 toques de tambor. Pero en el trayecto nomás, o sea, desde acá a lo que le costó llegar, digamos, a Paraguay, él aprende a tocar los 8 toques de tambor y es así que muere y se inmortaliza como el tamborcito de Tacuarí, porque él alentaba a las tropas tocando el tambor.
El regimiento de Patricios es el que le Sí. acompaña y por eso hoy la fanfarria del regimiento de Patricios se llama Tambor de Tacuarí. Tambor de Tacuarí. Suelen venir acá. Sí, los 9 de marzo, porque el niño pierde la vida, se pierde la Día del batalla. Niño Correntino también. Exactamente, el 9 de marzo. Él pierde la vida el 9 de marzo de 1811 y a partir del 2011, cuando se cumple el bicentenario de la muerte, se declara el Día del Niño Correntino, ¿sí? A él se lo venera con un acto cívico y militar, acá, frente. Viene la banda, vienen los patricios, ven toda la... 9 de marzo. 9 de marzo. Linda fecha para venir, ¿eh? Sí, suele ser feriado, 9 de marzo. Entonces se le hace todo el acto cívico y militar. Al mediodía se le hace un almuerzo porque vienen todos. Este año Viene vino- gente de Paraguay también. Sí, Una vinieron. vez tuve y estuve- bueno, fue en el 2011 que vinieron y trajeron donaron. tierra. Ahí está, Ahí el fragmento Ah, de tierra, la bandera, ahora vamos a ver, ahí está. ¿Hay descendientes? No se sabe. O sea, Como no teníamos iglesia, nosotros dependíamos del curato de San Roque, la iglesia de San Roque. Quedaba bastante lejos. No hay un registro, no hay registro de antes. Nosotros empezamos a tener libro bautismal, que fueron los primeros registros en los pueblos, en 1824. A partir de ahí, sí. Hay muchos ríos. Hay ríos también que son mayores, digamos, que por ahí vienen y te dicen, yo soy pariente. claro. Porque mi mamá, mi abuela decía, pero escrito no. Y ese sable es la réplica del sable corvo que usaba el general Manuel Belgrano. Ese es donado justamente por la estancia San Eugenio en el 2011, cuando se cumplen los 200 años de la muerte del niño. Fue el altar, como le decía yo, el altar es original de 1833. Lo único que se hizo es pasarle todo un arenado, una limpieza, porque tenía muchas capas de pintura. Así se mantenía a la madera antes. Claro. Acuérdense que es una zona húmeda, muy húmeda. Ahora mismo está bien húmeda. Hormigas, tenemos distintas clases de hormigas que son las que... Las termitas que se las comen termitas todo. que se comen la madera. Fíjense que abajo es otra tonalidad de madera. Ese ya le tuvieron que cambiar. La madera todo es pinotea canadiense. Antes en Argentina no existía la industria de la madera. Se traía todo de afuera en barcos. Bueno, esta es una de las maderas también que se trajo para hacer el retablo, como decían antes, de la iglesia. Y alguien se está preguntando por qué el centro está vacío. ¿Sí? Pregunto, ¿en el centro hay imagen o...? Había una imagen ahí. Ahí está nuestra Inmaculada Concepción, que es la patrona del pueblo. ¿Sí? Al ser este lugar museo, ella ya tiene que estar en la iglesia.